Todos somos curiosos. Queremos conocer el porqué de las cosas, el revés de una trama, lo oculto tras la puerta, en definitiva conocer todo desde adentro. Nos encontramos con Eduardo Medina, que ha presentado un nuevo libro, pero me gustaría que empecemos. ¿Dónde nace Eduardo Medina? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para toda la teleaudiencia. Nací en Güemes el 26 de mayo del año 1979, una familia clase media, padre ferroviario, madre ama de casa, y con muchas inclinaciones hacia la literatura, ¿no? Actualmente tengo publicado 9 libros, de los cuales 5 son de cuentos, 3 de poemas, un ensayo que habla y reivindica todo el patrimonio intangible del departamento de General Güemes, y este libro del coronel José de Moldes. ¿Cómo empieza esa afición por la cultura, por la literatura? ¿Cómo nace, digamos? Sí, es a partir de los 9 años, ¿no? A través de una enfermedad que me postraba en la cama. Yo soy de un barrio de la periferia de Güemes, y los changos salían a bañarse en la sequía, y a mí no me dejaban por motivo de salud y demás, así que me tenían en cama y me dieron un libro, Julio Verne, Miguel Strogoff. A partir de ese libro no paré de leer nunca más. A los 14 ya era socio de la biblioteca, y a los 18 ya era el director de la biblioteca de Güemes, y comencé, mi primer libro lo publiqué en el año 2001, lo presenté en Cafayate. Me acuerdo que en una sala estaba Raúl Rojas presentando un libro de coplas, Eduardo Rojas, y en la otra sala presentaba yo un libro de cuentos de terror. La verdad que fue algo muy interesante, algo muy lindo, participando dentro de lo que es un grupo cultural. También son los impulsos del interior, ¿no? Yo creo que gran parte de la cultura, si se quiere, militante de Salta, se encuentra en los grupos del interior de la provincia. En aquel tiempo, en la época de los 2000-2001, en Salta había por lo menos 16 grupos culturales. Tinta Fresca en Metán, Tacuén Rosario de la Frontera con Maita, Tinta Fresca con Lourdes Salazar. En Cerrillos había un grupo, Arcoiris, el Grupo Cultural Identidad de General Güemes, Tiempo de Ser, el Grupo Grada de Ledesma también, que bueno, en Jujuy. Pero la cultura... Capricornio, ¿no era? Exacto, lo de Santo Vergara, en Orán. La verdad que fue una experiencia interesante, debido a que descentralizábamos de alguna manera lo que es la cultura, y qué era, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de un grupo cultural? ¿A qué llevaba un grupo cultural? Todos los integrantes, cuando arrancamos en el grupo cultural, arrancamos escribiendo en cuadernitos, en hojas sueltas. Y yo creo que el grupo cultural llega a su fin siempre, casi siempre, cuando se logran algunos objetivos, ¿no? En este caso, publicaciones de libros, en este caso donde cada uno de los integrantes del grupo logra un objetivo en particular. El grupo, por ejemplo, el Grupo Cultural Identidad de Güemes, del cual fui coordinador hasta el año 2006, tiene la suerte de tener, escritores. Tiene un autor que está viviendo de sus obras en México, que es Germán Tolaba, es un dramaturgo. Fernando Vidaurre, que es uno de los más importantes dibujantes de la provincia, y yo creo que cada uno de los grupos ha logrado ese objetivo, y una vez que llega a esos objetivos, el grupo o cambia o se arman nuevos grupos, ¿no? Pero la esencia ha estado justo coincidiendo con el 2001, con esas fechas donde había que militar en la cultura. Uno empieza a descubrir un universo ahí, ¿no? Donde empieza con las relaciones
primero en el ámbito chico, pero después empiezan las relaciones en el ámbito provincial y a nivel nacional, y uno toma una noción de lo que uno hace, tiene un valor por ahí que uno no lo tenía en cuenta. ¿Vos cuándo descubrís eso? Cuando, claro, cuando uno descubre que va evolucionando, es muy interesante. Uno descubre que va evolucionando cuando en los primeros encuentros donde uno acude, es solo, como se dice llanamente, un llanterío, a todo le falta todo, todos, lo mismo cuando yo era director de la biblioteca, todos lloramos por lo que nos falta, nadie proponía nada, ¿no? Y cuando se van, como vos decís, se van armando grupos, se van armando relaciones, uno va teniendo la posibilidad de ser invitados no tan solo acá en la provincia, sino empezar a salir y que te reconozcan en otras provincias. Me ha tocado conocer gran parte de Argentina con la literatura, y ahí es donde uno empieza a sentir, bueno, lo que uno hace, porque hay que reconocer al historiador, al escritor, que ante una hoja en blanco, el escritor lucha contra la idea, tal vez meses, días. Yo estuve años sin poder escribir nada porque me sentaba y no pasaba nada, ¿no? O sea, no había nada que lo motive o que induzca de alguna manera a concebir una obra, ¿no? Hablando de una obra conceptual. O sea, si yo me pongo a hacer un libro hoy de poemas, junto todos los poemas y lo hago en un libro, no es mi forma, digamos. La concepción de una obra tiene que ser integral, como si fuera un disco, que todos los cuentos o todas las poesías estén atravesadas por una línea, ¿no? Por una flecha que los transforme en una obra coherente para la gente. Si no, estoy haciendo un collage que... Son un montón de cosas chicas. Exactamente, sí. Y por ahí uno en esa necesidad, porque los hay, en esa necesidad de hacer un libro de 200 páginas, te pone 20 poemas cuando tenías 15 años, ¿viste? Y la gente dice, pero esto escribe, y se complica. Lo mismo con los cuentos. Uno empieza a notarse el reconocimiento justamente porque la literatura no te recibís de escritor, ¿no? Entonces, por ahí los reconocimientos, los premios, yo he tenido la suerte de tener un premio provincial acá en Salta y un premio provincial en Tierra del Fuego, donde viví 10 años. Y eso, por ejemplo, voy a decir, bueno, tan mal no escribo, digamos. Sí, pero también por ahí rozan la injusticia, ¿no? También los premios por ahí depende mucho de cuál sea el concurso, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero siempre halagan el alma. ¿Quién lo organiza? Sí. ¿Quién los organiza? ¿A quién le toca este año? Como se solía decir. Yo conozco muchos autores reconocidos de Salta, los conozco casi a todos los escritores de Salta, que no se presentan porque hay una cuestión de, ya saben quién gana. Sí. ¿O a quién le toca? Sí, a quién le toca este año. ¿Cuál es el primer libro? Mi primer libro es un libro de cuentos que en esa búsqueda, desde los 9 años hasta los 18, pude adquirir una biblioteca bastante interesante. Antes se leía mucho en las casas, ¿no? Mi papá con el gráfico le traía la revista de moda a mi mamá, y la Villiquen a Eduardo, o cualquiera, o la Anteojito. O sea, se leía mucho más que ahora. Había un hábito, además del diario, ¿no? Y a mí me empezó a llamar la atención la literatura que me provocaba algo, o sea, ya sea cuentos de terror o de misterio, cuentos de detectives. Edgar Allan Poe estaba ahí. Claro, Edgar Allan Poe, Louis de Maupassant, Ambrose Bierce. Y mi primer libro se llamó El Dintel del Dominio, ¿no? El Dintel del Dominio, que además de ser un juego de palabras, como cada uno de los libros, tienen un jueguito de palabras en la tapa, y abarcaba eso, o sea, donde yo puse mis miedos. ¿A qué le tengo yo miedo? Y eso lo transformé en cuentos que publiqué en mi primer libro. Después vino un libro que se llama Esquizofrenia, que es un libro que gana un premio, y que varios de los cuentos que están en Esquizofrenia están en antologías a nivel nacional. Y eso a mí me llamó la atención porque además se convirtió en un material de estudio en la escuela de Güemes, en la escuela técnica y en la escuela
subiría. Y eso a mí me convirtió en una especie de bestseller local, digamos, donde la verdad que fue una satisfacción extraordinaria. Después publiqué un libro en Tierra del Fuego que se llamó Ave Errante. Ave Errante, ¿no? Un juego de palabras también donde si en esquizofrenia aparecían fantasmas y demás, en Ave Errante aparecía la realidad aberrante que superaba la ficción. Es un libro que a mi criterio es uno de los mejores que escribí, sin embargo no tuvo ningún tipo de repercusión en ningún lado. O sea, fue un libro, la primera desazón, ¿no? Porque también uno tiene que contar lo que a uno le pasa. Ese es un libro que se perdió en los anaqueles, o sea, es más, no pudo ser presentado oficialmente tampoco, o sea, tuvo muchas trabas ese libro en ese momento. Además, por mi trabajo en Tierra del Fuego, que yo iba, volvía, es un libro que fue escrito en Mendoza y en Tierra del Fuego. Y bueno, no me fue nada bien en ese libro. Y bueno, después ya entré con la poesía, del cual gané el primer premio provincial, un premio que se llamaba Manuel J. Castilla en 2005, con un poema para Manuel J. Castilla. Y bueno, y eso me llevó a escribir un libro de poemas que se llamaba Cerrado por Refacciones. Bueno. Y después, bueno, coincide con la época, ya en el 2007, de mi ingreso a lo que es la parte política. Fui 12 años director de Cultura de Güemes y dejé de lado el escritor porque no me sentía coherente publicar libros y demás durante la gestión. Por ahí es una tontera de uno, pero yo creo que sirvió para escribir los mejores libros, que son los nuevos. No, lo bueno de eso es que el Ministerio me publicó en el medio de mi gestión Güemes Departamento Oculto, que es un ensayo que recupera gran parte de los mitos y leyendas de los aparecidos en Güemes y las devociones populares del departamento de Güemes. Es un libro que anduvo también muy bien y fue también material de estudio en las escuelas primarias. Qué inyección que da la energía de saberse estudiado por los chicos, ¿no? Eso Es extraordinario. es fantástico. Cuando llegas a ese público es realmente interesante. ¿Cómo vas de los cuentos de terror a la historia? ¿Cómo vas rotando, Eduardo, en ese trayecto? A mí me gusta mucho la historia, me apasiona la historia en sí. Y uno ligado a lo que es la cultura, me conecté con muchos historiadores, conocí a mucha gente que sabe mucho de la historia y después el mismo estar en ese contexto como es el departamento de Güemes, ¿no? Con esa jura fidelidad a la asamblea del año 13, el redescubrir, tener que leer historia al ser director de cultura, tener que leer la historia, reconocernos en la historia como parte de un territorio de vital importancia, tratar de entender a la gente de Güemes, un fanatismo hacia lo que no pasó. Inclusive se armó una comisión que basado en tesis y demás decía que se juró la bandera, andaba por los colegios. Fue una batalla bastante dura con respecto a eso, pero buena a la vez, ¿no? Porque se puso en debate la historia del departamento. Estaba después el Instituto Belgraniano de la provincia, que se oponía y se sigue oponiendo a esta postura de esta comisión. Después la creación del Instituto Belgraniano del departamento de Güemes. Después, bueno, hay toda una cuestión que me fue llevando, inclusive ya desde el libro anterior, donde yo aporto un aporte documental, valga la redundancia, con respecto a los seres mitológicos de Güemes, si se quiere, ¿no? A las leyendas de Güemes. Uno de los libros precursores, si se quiere, en ese aspecto. Es importante saber eso, ¿no? Saber y recuperar. Paralelamente a mi función como director de cultura, pude recabar más de 2.000 fotos de la historia de Güemes. Las primeras bandas de música, hizo un aporte, la llegada del ferrocarril, interesarme por el arribo del ferrocarril a Güemes, viajar a Buenos Aires para buscar los documentos del decreto de Juárez Celman que firma el 23 de julio de 1888,
haciendo, digamos, el puntapié inicial al pueblo de lo que hoy es General Güemes, y así uno llega a la historia, digamos, ¿no? O sea, de una manera tal vez más fácil que otros, porque uno con este desandar de 12 años dentro de una función pública, dentro de lo que es la cultura, que es totalmente independiente de la función pública, conocer a los historiadores, hablar con ellos, yo creo que eso me abrió la puerta de alguna manera, de una manera interesante, digamos. Ahora, tu último libro, Moldes. ¿Cómo llegamos a Moldes? ¿Cómo llegamos a Moldes? Por la literatura llegó a Moldes. No sí. por la ruta, ¿no? Sino, A Moldes llego hace 3 años, cuando me invitan a decir unos poemas por una escuela primaria. Voy con 2 escritores de acá de Salta, un escritor y un músico, y me atendieron muy bien, la verdad que... Y voy a turismo de Coronel Moldes en aquel momento, hace 3 o 4 años, no recuerdo bien, y le pregunto quién era Moldes, porque la verdad que vi el busto, le saqué una foto al busto de Moldes, y me decían, bueno, que no había demasiada información sobre Moldes, más de lo que Moldes es un folletito de 4ª carilla, digamos. Y la verdad que me pareció muy interesante lo que había leído, pero al más interesante me pareció cuando me dijeron, no hay más que esto, acá. Y yo me había propuesto hacerle un pequeño opúsculo, algo como para que tengan, digamos. Y descubro la historia extraordinaria. un personaje de aquello. Un personaje impresionante, y que me terminó llevando 2 años y medio de investigación al Archivo General de la Nación, sacando todos los papeles, viendo, cotejando con los datos que ya tenía y armando una historia de un opúsculo de 7 páginas, en hecho 248 páginas. Un personaje que te cautiva desde donde lo miré, ¿no? Porque uno por ahí lo mira como si hubiera sido un hombre muy grande y en realidad en su primera participación en Europa era un joven audaz más que otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Moldes? Yo creo que yo me identifiqué con el personaje por el tema básicamente por un idealismo ultranza, que siempre terminás por ahí a las patadas con alguien. Con todos, a las patadas con todos, o si no, decepcionándote, pero sabiendo que lo que vos proponías podría haber sido mejor que lo que se hizo. Uno que milita en la cultura sabe mucho de perder, sabe mucho de poner todo, de poner, por decirte un pequeño paréntesis. O sea, yo trabajaba antes de ser director de cultura, mi oficio es, yo soy soldador, ese es mi oficio, por eso ando en Tierra del Fuego en todos lados, y trabajaba en mantenimiento en la fábrica Inca, que está en Güemes. Paralelamente a eso, más allá de los estudios que uno pudo tener después, ¿no? Pero en ese momento me juntaba con los changos del grupo Identidad desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y a las 7 entraba a trabajar, hasta las 2 de la tarde. O sea, eso era, digamos, lo que... Pero al final uno no llegaba uno o llega al objetivo, llega a medias, pero, o sea, la cultura siempre te da la satisfacción de lograr el objetivo, pero a veces te da golpes muy duros, ¿no? O sea, a veces te da golpes muy duros, como el hecho de yo ganar el premio provincial y no poder venir a recibirlo porque me tenía que ir a trabajar, si no, no comía. ¿Entendés? O sea, es bastante complicado el tema ese. Porque vamos a aclarar a la gente que no todo el que trabaja en la cultura es como te lo muestra la televisión nacional, ¿no? Que vos ganas millones por dedicarte a la cultura, entre comillas la cultura. Claro. Cuando vos te dedicas a la cultura, lo más probable es que tengas que buscar otro trabajo para financiar la cultura. Sin ningún lugar a dudas. O sea,
tal punto de que, a ver, el tema de lo que es la cultura en sí hay que tener en cuenta qué es la cultura para cada uno. Desde qué punto te pones. O sea, siendo director de cultura a mí sería fácil venir y no voy a decir la palabra transar, porque bueno, es mucho, pero venir y decir, bueno, mirá, venga, vamos, llevemos la sinfónica, llevemos esto, llevemos lo otro, cuando para mí la cultura es otra cosa. La cultura para mí es el desarrollo. La cultura es meter cursos en los barrios, es trabajar con los niños, hacer un desarrollo, un potencial desarrollo para que de ahí saquemos a alguien de los barrios, ¿no? Y bueno, y muchas veces tenés que poner la voz. Yo la puse 12 años poniendo plata, sí. Me identifiqué con eso. Quiero volver a Moldes. Si tuvieras que definir la vida de Moldes o trazar, digamos, una gráfica, ¿cuáles son los puntos en la vida de Moldes que hay que nombrar sí o sí o destacar sí o sí? Tiene que ver puntualmente con la personalidad del coronel Moldes, la decisión, esa templanza, ese ir para adelante no importa cómo venga, eso de denunciar siempre al que veía que hacía malas cosas en pos de un porvenir. Él, digamos, por ahí no sé si tenía claro lo que quería, pero sí te puedo decir que él iba en una misma dirección, y eso le causó destierros, cárceles, golpes bajos a través de los medios de comunicación en aquel tiempo, a través de oficios y demás. Uno puede vislumbrar en la documentación de este libro que le han hecho la vida imposible, y Moldes, así como vivió, murió en su ley, ¿no? Murió denunciando a quienes malgastaban la plata del tesoro público, la plata que no era de ellos. Cosa que no nos resulta muy difícil a tantos años. No, en absoluto, es una historia totalmente contemporánea, digamos, igual, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Eso es lo que a uno lo golpea cuando lee la historia, ¿no? Estamos leyendo 200 años atrás, pero sin embargo siguen siendo actuales, ¿no? Tenemos los mismos problemas. Pero aparte con lo mismo, es más, o sea, a ver, a excepción de la tecnología, a Moldes lo persiguió el monopolio de los diarios, o sea, es igual, digamos, se usan las mismas herramientas, digamos. No tenemos nada nuevo, en definitiva. Nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. La valentía de Moldes es también lo dejo afuera de toda discusión. El hecho de matar a un oficial francés de gran calibre en plena ocupación napoleónica no la hace nadie. Y en España tomada por los franceses. En España tomado por los franceses en un banquete en homenaje a él. El tipo la tenía clarísima. La tenía clarísima, el tipo sabía que lo que se venía, por eso automáticamente hace una organización política con Gurruchaga, hace una conjuración de patriotas, porque dicen, muchachos, se vienen por las colonias, hay que volvernos, como sea, hay que adelantarnos a Napoleón para prepararnos, porque va a venir Francia a tomarse todo acá. Y bueno, después empieza la vida, ¿no?, de novela, ¿no?, de Moldes. Hace rato estuve en una radio y me decía la conductora que había podido leer el libro que esto es una novela. Por lo que es increíble lo que hizo. Es increíble el plan A, el plan B, el plan C. Después se terminan pagando ellos los pasajes, vienen, lo denuncian. Bueno. Siempre tenemos en la historia argentina la raya de la realidad con la novela, ¿no? Las cosas increíbles que suceden dentro de la realidad. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Moldes, en el plan que se trazó de convencer a George Canning y a William Pitt, con quien se entrevista, y le ofrecen 8.000 hombres para venir acá a las Provincias Unidas? Le ofrecen 8.000 hombres que estaban en Suiza. No pudo ser porque justo España también le pide ayuda a Inglaterra, y Inglaterra prefiere ayudarla a España porque tenían el enemigo ahí, ¿no? Claro, era el vecino. Sí. ¿Podemos hablar sobre la carrera política de Moldes? La carrera política de Moldes
comienza cuando él es elegido diputado para la Soberana Asamblea del año 13. No tan solo fue elegido como diputado, sino también que fue presidente de la Soberana Asamblea del año 13. ¿Qué pasa con Moldes? Moldes era una persona con un carácter bastante fuerte, bastante duro, bastante disciplinado. Valga decir, la educación que ha tenido en España, que lo había hecho parte de los guardias de corps, ¿no? Y cómo se corta la carrera en el año 14, nomás apenas entrado el año 14, es cuando Moldes, siendo diputado por Salta junto a Pedro Agrelo, Agrelo en una reacción bastante interesante, que es porque siendo diputado por Salta, pide un empréstito económico a los salteños, porque le contaron a Agrelo que los salteños se subían a las terrazas y disparaban contra las tropas de Belgrano en la gloriosa batalla de Salta. Moldes, ajeno a enajenado, digamos, le dice: Agrelo, ¿esa es tu forma de defender la provincia por la que vos sos diputado? Y la crónica dice, Ignacio Núñez particularmente dice, que Agrelo, dueño de una retórica, quiso convencerlo a Moldes, y Moldes lo agarró de la corbata y lo golpeaba en la cabeza, ¿no? Delante de todos los representantes. ¿Qué pasó con esto? Fue desterrado a Carmen de Patagones, ¿no? 2 años, ¿no? Tuvo 2014, 2015 sale, y cuando sale Carmen de Patagones es elegido nuevamente por Salta para el Congreso de Tucumán, y varios diputados de la Asamblea del año 13 estaban en el Congreso, y cuando lo ven aparecer a Moldes, se empiezan a agarrar la cabeza por la duda. Entonces, claro, Pueyrredón, que ya era un enemigo declarado de Moldes por una serie de circunstancias, Pueyrredón creía que Moldes lo había hecho sacar del ejército, porque Moldes fue el segundo del ejército de Pueyrredón, y en vez de esperar refuerzos de Buenos Aires, Pueyrredón decide atacar a Picoaga en Suipacha o en Nazareno en enero de 1812, que como dato, Bernardo Frías dice que los españoles los cazaban como patos a los realistas. Moldes renuncia y empieza a entablar relaciones con el gobierno, y hay un documento allí que Pueyrredón dice, influidos por el díscolo Moldes, hoy tengo que verme afuera del ejército, ¿no? Pueyrredón fue reemplazado por Belgrano. Ya había problemas con Pueyrredón, y Pueyrredón quería ser director supremo. ¿Qué es lo primero que hace Pueyrredón? Sacarse encima a los posibles ganadores, San Martín y Belgrano, los saca a pelear, los saca a los frentes de batalla. Entonces se aseguraba, de alguna manera, el directorio. No esperaba que emergiera la figura de Moldes, y que muchos diputados del interior. Moldes tenía un eslogan bastante interesante. Moldes decía, con el eslogan político: no se organizará la nación si no desaparece Buenos Aires. Eso es una cosa fatal para los porteños y los porteñistas. No todos los centralistas eran porteños, había muchos del interior que también apostaban al centralismo. Y Pueyrredón comienza una batalla campal contra la figura de Moldes, ¿no? Una batalla usándolo a Fray Cayetano Rodríguez, que le escribe un soneto terrorífico, un soneto que lo tenés que poner en algún momento porque no podés creer cómo lo denigra Moldes en ese soneto. Después, como premio a esas operaciones, lo ponen como redactor del Congreso a Fray Cayetano Rodríguez. Lo agarra Castro Barros, otro diputado, también un cura, y con la excusa de hacer un sermón patriótico, entabla entrevistas con cada uno de los diputados en las provincias. Eso casi le cuesta el cargo a Castro Barros por el partido de La Rioja, que lo andaban siguiendo a Castro Barros. Se entrevista con Güemes, y Güemes ahí toma partido por Pueyrredón, ¿no? O sea, el terror de Pueyrredón era que Güemes se amigue, porque eran amigos, como el de más allá de ser opositores políticos, eran los dos patriotas, se llamaban de la misma manera a la patria.
En este caso, hay un oficio de Castro Barro a Pueyrredón donde Castro Barro le dice: Güemes no lo va a votar a Moldes, sus diputados lo van a votar a usted. O sea, hubo una entrevista ahí donde se lo convence a Güemes o no sé, capaz que Güemes nunca lo quiso votar. Eso también es parte de la historia. El tema es que cuando van a las elecciones gana Pueyrredón, por una amplia mayoría, por supuesto. Y no obstante eso, Pueyrredón no tan solo se conformaba con ganar, sino que lo quería sacar del Congreso, lo quería borrar del mapa, literalmente, al coronel José de Moldes, y para eso también ocupa otro sacerdote que es el canónigo Tames. Canónigo Tames se acordó recién en 1816 que no había firmado las elecciones, y eso teóricamente anulaba la elección hecha en Salta. Por supuesto, el Cabildo de Salta envía una enérgica acta, lo trata de traidor al canónigo Tames, porque eso lo dejaba técnicamente no tan solo afuera a Moldes, sino también lo dejaba afuera a Gorriti y a Boedo. Extrañamente, el único que queda fuera es Moldes, a los otros dos lo aceptan. O sea, ahí uno puede ver, digamos, el problema que tuvo, las cosas que tuvo que pasar Moldes. Nunca pudo ingresar al gobierno, tenía una idea federal, tenía una idea bastante interesante. Moldes era de la idea de poner la capital en Cusco para tener la bioceanidad. Por supuesto, esto asustaba a los porteños que amenazaban con levantarse en armas. Hay un oficio de Godoy Cruz, quien fuera sobrino de Pueyrredón, que le envía a San Martín y le dice que cualquier cosa lo llama para que venga a ponerse en armas, para oponerse si ganaba el coronel José de Moldes. Eso demuestra de alguna manera la importancia política que tenía el coronel José de Moldes en esas intrigas de la independencia, ¿no? Algo como para reflexionar, algo como para vislumbrar también. No nos olvidemos que Moldes, después de eso, fue apresado, primero por Güemes en Salta, Pueyrredón lo envía preso a Mendoza, de Mendoza engrillado a Chile. De ahí, claro, pero con un oficio bastante interesante, que está el oficio que lo saca el Tizón Republicano de Chile de 1823, recuerda el oficio que Luz Uriaga, el gobernador de Mendoza, le pone: si Moldes dice A, pasarlo de huello bajo cualquier pretexto, no hay ningún problema. Estuvo engrillado a Chile con San Martín, se escapa de Chile y vuelve Moldes, se instala en Córdoba, donde entabla relaciones con el gobernador Bustos, pelea por el federalismo con Bustos, se viene a Buenos Aires, justo coincide con la llegada de Dorrego, pelea con Dorrego en la anarquía del año 20, en la conocida anarquía del año 20, y después vuelve a Córdoba y después empieza a Buenos Aires a pedir sus sueldos. Le debían un montón de plata de sueldo. Esta junta de representantes al final no le paga nada, le dice: no ha lugar, no va a haber lugar para tu sueldo porque vos tenías tiempo hasta el 22 y vos viniste 2 meses después. Y Moldes dice: yo el 22 estaba preso, claro. Y bueno, no le dieron nada a Moldes. Entonces Moldes empieza con documentos en mano a poner de nuevo a los gobernantes en la opinión pública, porque tenía fehacientes documentos de los desfalcos que hacían esos gobernantes, muchos de los cuales hoy están en los bronces de muchas provincias, que estaban estafando a la patria, estaban estafando los desfalcos al Tesoro Nacional y demás, y él podía demostrarlo. Bueno, lo envenenaron a Moldes a los 39 años, y es la única manera de poder callarlo, ¿no? Era la única manera de poder callarlo en Pascuas del año 24. El futuro de Eduardo Medina, porque Moldes ya está. Sí, estoy escribiendo un libro sobre Belgrano en el campamento, en el cuartel general de Camposanto. Estuvo 49 días allí, desde que toma el mando del ejército en Yatasto,
se va a Cobos, se va a Camposanto, instala el cuartel general de Camposanto, donde tengo la suerte de estar trabajando. Eso me inspira mucho. Y Belgrano allí hace una nutrida correspondencia, casi diaria, te diría, solicitando armas, solicitando cosas, mandando oficios a Tristán, a Goyeneche, haciendo una proclama antes de salir al éxodo jujeño. Bueno, es toda hace el Tribunal de Disciplina, hace varios regimientos nuevos, hace hacer con un gaucho sombrero para todos, un gaucho de Camposanto. O sea, es muy interesante la historia. Se va para el éxodo y cuando vuelve pasa por Camposanto de nuevo. Antes de salir para Río Piedra, para la escaramuza de Cabeza de Buey, después el combate de las piedras, el combate humano. 3 de septiembre. Después vuelve a Camposanto. O sea, es bastante interesante su relación con Camposanto. Su relación con Camposanto, sí, sin duda. Y hoy podemos visitar ahí en donde fue cuartel de Belgrano, el Museo de Camposanto. Sí, hoy se lo puede visitar, es un museo regional muy interesante. Camposanto tiene de todo, han encontrado hasta megafauna, han encontrado un megaterio, han encontrado un gliptodonte, así que en medio de la historia de Belgrano, en medio de la historia, porque arranca de cero, digamos, arranca con el periodo paleolítico, por el periodo del cerámico, precerámico, cerámico, después el periodo histórico, donde estamos haciendo 2 salas destinadas a la historia, ¿no? Particularmente la de Manuel Belgrano. ¿Cuál es tu actividad hoy en Camposanto? Mi actividad en Camposanto hoy es el de asesor en cultura, y también soy encargado de una nueva área que va a salir dentro de una semana o 2 como mucho, que es el Departamento de Investigaciones Históricas de Camposanto. Es un área municipal donde se va a recopilar la mayor cantidad de datos. Hoy en día tenemos un convenio con Biblioteca Nacional, tenemos un convenio con varias entidades, también con grupos de historiadores, estamos entablando relaciones, y tenemos más de 200 libros, estamos imprimiendo de a poco toda la bibliografía que se pueda, que tenga relación con la historia del norte, ¿no? Con la historia, para que los historiadores puedan servirse de estos documentos y a partir de allí elaborar la historia regional, que es lo que uno busca, ¿no? La historia escrita desde la región, desde esta visión, desde esta postura, y no desde un centralismo donde se alejan de la realidad. Se alejan de la realidad tanto que ni aparece en el horizonte. No. Y un pueblo como Camposanto, que tiene como eje histórico a personajes muy importantes, los Pueyrredón, Belgrano, sí. el mismo Güemes, que tiene varias familias, tenía la casa de la madre del Sauce, la hermana de Güemes, Macacha, tenía una casa en el Bordo, la verdad que fue en el fuerte de Cobos, la verdad que es el lugar histórico donde Belgrano hizo jurar fidelidad a la soberana asamblea en presencia de la bandera. También. Eso es realmente riquísimo el departamento. Yo creo que es el lugar donde la gesta belgraniana estuvo más presente, el departamento. Me decías, por salir este grupo histórico en Camposanto. Ha sido hace unos días nomás el bicentenario del encuentro con Pueyrredón y Güemes en Camposanto. ¿Qué tenemos previsto porque ustedes han estado trabajando con charlas, han estado trabajando con todo lo que tiene que ver la difusión del bicentenario? Sí, ¿Cómo nos preparamos ahora para...? Primero nosotros comenzamos con un combate que nos sorprendió a todos, que es el combate de Camposanto el 20 de marzo, 2 días antes del Pacto de los Cerrillos. Nos sorprendió a todos porque, bueno,
recién yo entraba en funciones y demás, tuvimos que investigar todo, había un acto muy lindo, un acto bastante interesante. El año pasado ya se había reivindicado la figura de Gertrudis Medeiros, y después ya nos veníamos preparando con charlas, como vos decías, las charlas van a seguir todo el año vamos a hacer charlas, la intención es publicarlas, a las charlas, publicarlas en pequeñas revistas, en boletines, para poder ir contando, ¿no?, de alguna manera la historia todos son historiadores de acá, de la zona, así que eso es importante, es interesante, y vamos a retomar después del 9 de julio con una charla que va a dar Katia Gibaja sobre Bautista Tupac Amaru, y así vamos a seguir. ¿Y las charlas dónde se dan? Las charlas se dan en un lugar histórico también en Camposanto, es la primera usina de Camposanto, donde hoy está funcionando el Departamento de Investigaciones Históricas. Así que es un lugar bastante interesante, bastante ameno, hay mucha gente interesada en la historia, la gente que se está... porque Camposanto, como te digo, tiene todo. Y es muy interesante porque mañana te aparece una señora con un documento manuscrito. Mirá, te sirve, te dicen. O si no, te aparecen con un órgano de 1700. O sea, porque la historia vive ahí, ¿no? Porque uno ve la familia y son familias que están hace 200 años ahí. Son familias de ahí, digamos. Entonces, eso de alguna manera facilita las cosas. Y bueno, y me resta agradecerle a todos los historiadores que han ido, a vos también, que estuviste dando una charla, la verdad que muy interesante, muy buena, y eso contribuye, ¿no? Contribuye de a poquito a ir fortaleciendo. La gente que está yendo a las charlas es la gente que está interesada en formar parte de este departamento de investigaciones históricas, y bueno, y cada vez que escuchan, está grabada en audio tu charla, así que bueno, ya... Gracias. Todas las charlas están grabadas, y eso está bueno. Yo te agradezco la gentileza de haber venido a que te torture un ratito. No, encantado. Pero realmente me parece admirable el esfuerzo de ser una usina generadora de ideas y de proyectos que se llevan adelante con mucho esfuerzo. Así que te felicito, Eduardo, por ser ese motorcito que está moviendo el pueblo atrás de esto que es dedicarse a la historia de lo propio. Si uno no conoce lo propio, nos venden un buzón los de afuera, seguro. Sin ningún lugar a dudas. ¿No? Entonces, yo no sé si querés contarle algo más a la gente que nos está viendo. No, simplemente, bueno, agradecerte a vos y bueno, y los espero con moldes, ¿no? Ojalá puedan acercarse a la historia de un patriota, un revolucionario, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poder comprar? A partir de la semana que viene van a estar en las librerías de acá en Salta. Tengo la presentación, yo todavía en Güemes, y de ahí salimos a la venta. A la venta, sí. La verdad que muy contento por la recepción que hemos tenido, por la venta que ha tenido este libro, o sea, por el no la venta en sí, sino por el interés de la gente al acercarse a un pensamiento distinto del que conocemos, porque Molde es todo lo opuesto a lo que uno puede imaginarse dentro de lo que es un patriota, ¿no? No sabían cómo sacárselo de encima, lo metían en cana, lo desterraban, bueno, lo terminaron matando, la única manera de callar esta voz. Eso pasa con los inquietos, así que hay que tratar de ser inquietos pero que no se den cuenta los otros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, que Dios te bendiga. Amén.